Es un problema, vamos a darle un nombre. Espacial, lo de espaciales, ahora lo entenderéis en el enunciado. Tengo un alambre circular, ¿de acuerdo? Y una bolita. Esa bolita está pinchada, le hago un agujero a la bolita y está pinchada por el alambre. Es decir, que la bolita se puede mover únicamente a lo largo del alambre y el alambre es circular de radio R que nos dan como dato. ¿Está eso claro? Voy a ir dibujando. O sea, que tengo este alambre, lo veo desde arriba, radio conocido R, y tengo una bolita, por ejemplo, en esta posición. ¿De acuerdo? Y está pinchada por el alambre. O sea, problemas de estos, claro, el alambre, ¿qué significa? O sea, si son las ligaduras al movimiento, restricciones al movimiento posible de ese cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. No hay rozamiento, es decir, que está bien engrasado el agujero por donde pasa el alambre, no hay ningún problema, no hay... Ah, perdón, sí, en este sí, no es que, en este, perdón, tachad lo que acabo de decir, sí hay rozamiento. Me dicen cómo es la masa de la bolita. Hay rozamiento entre la bolita y el alambre. ¿De acuerdo? Y me dicen cómo es el coeficiente de rozamiento cinético entre la bolita y el alambre. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que desliza, la bolita desliza a lo largo del alambre, pero con rozamiento. Con rozamiento. Muy bien. Y ahora esto, ¿dónde lo hacemos? Yo le doy una velocidad inicial a la bolita, cojo el dedo y hago ¡pac! Le doy una velocidad inicial que es v sub 0. Naturalmente, esa velocidad es tangente a la trayectoria y la trayectoria es circular. Tenemos como dato también velocidad inicial. Y ahora nos dice además el enunciado que esto lo hacemos no en la Tierra, que entonces habría que ver cómo es la orientación del plano que contiene al alambre, naturalmente, eso sería importante, si está colocado en un plano vertical, en un plano horizontal, sino que lo hacemos en el espacio, lejos de cualquier planeta, de cualquier estrella, es decir, que no hay gravedad. Luego, si queréis, os digo cómo podríamos hacerlo, este mismo problema en la Tierra. Pero bueno, ahora lo más fácil en el enunciado es decir, no hay gravedad. Y nos preguntan, así, determinar, por preguntar algo. Normalmente suele decir cuánto tiempo tarda en la velocidad en reducirse a la mitad, por ejemplo, o simplemente decir cómo depende la velocidad del tiempo, o simplemente decir, dime cómo son las ecuaciones del movimiento y resuélvemelo. O sea, en el fondo, siempre es eso. ¿De acuerdo? A veces se pregunta un detalle, pero no te queda más remedio que encontrar las ecuaciones del movimiento y resolverlas. Como veis, es un movimiento circular y por eso digo que lo escojo como un problema bonito de aplicación de lo visto de la semana pasada. Pues vamos a ver. Entonces, voy a hacer... No hay nada que protestar, si es que encima lo vais a tener en YouTube, no sé por qué. Eso más no se puede hacer, quiero decir. O sea, más lento no puedo ir. Si hay algo que se me puede achacar,
con razón es ir lento. Eso sí, esa es una crítica bastante razonable, pero no lo contrario. Muy bien. Entonces naturalmente, ¿qué es lo que hay que hacer en los problemas? Ahí una pregunta vuestra sería, estoy adelantando un poco, decir, las leyes de Newton no las he repasado con vosotros, pero ya las conocéis. Esto está hecho en el espacio, en un sistema de referencia inercial. Eso significa que el alambre con la bolita no está acelerado con respecto a un sistema de referencia inercial, lo cual complicaría el problema. ¿De acuerdo? Realmente acelerarlo, el alambre, esto lo digo en honor de Einstein, que se cumplen 100 años, este año se cumplen 100 años de la publicación de su trabajo acerca de la relatividad general, en 1915. Un año muy importante. Y lo que nos dice en la relatividad general Einstein es precisamente que un sistema de referencia acelerado y la gravedad son indistinguibles. Es decir, que si yo os meto en un ascensor, en una habitación, en un cilindro cerrado sin ventanas, ¿de acuerdo? Vosotros no sabríais si yo os tengo en el espacio alejados de un planeta y acelerados, o bien os pongo aquí en la superficie terrestre y os dejo ahí quietos. No podríais distinguir si os encontráis en la Tierra o muy lejos de la Tierra. Eso es lo que significa, digamos, la equivalencia, ese es el principio de equivalencia. Bueno, eso en honor a Einstein. O sea que lo tenemos, este problema sencillito, que se puede complicar y bien bonito. Es decir, que son válidas las leyes de Newton. Sí, porque si el sistema de referencia, el aro, estuviese acelerado respecto a un sistema de referencia inercial, entonces las leyes de Newton no son válidas. Fijaos, así de sencillo. Pero eso en el repaso de las leyes de Newton. O sea que ese problema me lo quito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Pues aislar el cuerpo, diagrama del cuerpo libre. Es decir, que voy a aislar, si yo tengo la bolita, imaginaos en un instante de tiempo t, se encuentra la bolita aquí, yo voy a aislar la bolita y voy a ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la bolita. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las fuerzas reales, las fuerzas que están ejerciendo otros cuerpos sobre la bolita? El otro cuerpo es únicamente el alambre. Entonces son fuerzas de contacto. Tendremos la fuerza normal. Normal significa perpendicular en matemáticas y en física. La fuerza normal a la superficie de contacto, fijaos que hay ahí un agujero, es decir, que tendremos en esta dirección, ¿no? Aquí está el centro, tendremos una fuerza de esta manera, la normal, voy a llamarla, una fuerza normal. Y luego tenemos, naturalmente, la otra fuerza de contacto, que es la fuerza tangencial correspondiente al rozamiento. Vamos a ponerla en rojo. Si la bolita se está moviendo en el sentido, tal como lo he dibujado, en el sentido antihorario, pues entonces la fuerza de rozamiento cinética se opone al movimiento, es decir, que tendremos aquí el rozamiento, la fuerza de rozamiento cinética. Y esas son las únicas fuerzas, no hay gravedad, o sea que en peso no hay. Segunda ley de Newton, o sea que ya tengo, diagrama del cuerpo libre. Segunda ley de Newton será la fuerza neta, es decir, la suma vectorial de las fuerzas,
va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Esta es realmente la ecuación vectorial del movimiento, la que va a describirme cómo se va a mover ese cuerpo. ¿Entendido? ¿Alguna duda respecto a esto? Entonces, ¿la fuerza de contacto es la misma que la fuerza tangencial? La fuerza de contacto, la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita son dos, una la normal y otra tangencial, que es la de rozamiento. Siempre que hay dos cuerpos en contacto, ¿de acuerdo? Hay una superficie de contacto, hay una fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto y una fuerza tangencial a la superficie. ¿Cuándo no la hay? Cuando decimos no hay rozamiento. Entonces, en ese caso, solo tenemos la fuerza normal. Esto es física de primero. ¿Vale? O sea, hasta ahí no hay nada que... Pero es conveniente tener claro esas ideas. O sea, que os invito, por favor, o sea, con eso no liquido el asunto, sino, por favor, si tenéis dudas en eso, es muy importante que las preguntéis y las aclaremos, porque si no, estamos mal. Bien, de acuerdo. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Situar los ejes de nuestro sistema de referencia. Vamos a utilizar... ¿Cómo vamos a orientar los ejes? Pues aprovechándonos nosotros, naturalmente, de que conocemos mucho acerca de la aceleración en qué tipo de ejes. En los ejes intrínsecos al movimiento. Es decir, que me voy a coger este va a ser el eje tangencial y este es el eje centrípeto. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta. ¿Por qué la normal va hacia dentro de la curva y no hacia afuera? Bueno, buena pregunta. Luego lo pongo hacia afuera si quieres. Es normal y uno podría decir hacia adentro, hacia afuera. Aunque ya la respuesta, digamos, va a venir inmediata en el momento en que descompongamos, porque nosotros sabemos que la aceleración, el otro día que discutimos, puse una trayectoria curvilínea y dije, vamos a ver cómo de las 8 opciones que os daba, cuáles podíamos descartar, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles descartábamos? Las opciones que iban fuera de la curvatura de la curva. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos una curvatura, vamos a tener una componente centrípeta hacia adentro de la curvatura, de la aceleración. Claro, podría ser que la normal fuese hacia afuera, pero la fuerza neta va a tener forzosamente una componente hacia adentro de la aceleración, para que tengamos precisamente la componente tangencial de la fuerza neta igual a la masa por la componente tangencial de la aceleración. Pero como no hay más fuerzas con una componente radial, forzosamente la normal va a tener que tener el sentido hacia adentro. La fuerza de rozamiento siempre se opone, la cinética se opone al movimiento. Si he dicho que nos movemos en el sentido antihorario, pues entonces fijaos que el eje tangencial viene dado por el sentido del vector velocidad. ¿Habéis visto los pequeños detalles ahí? O sea, ¿por qué no pone t hacia el otro lado? Porque he dicho que v va hacia allá. Naturalmente, si alguien me dice, bueno, pero yo estoy considerando que se mueve en el sentido horario, entonces, naturalmente, estaríamos cambiando las dos cosas, el sentido de las dos cosas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahora ya tenemos los ejes, o sea, el sistema de referencia. El origen no importa, porque como son aceleraciones, da igual donde sitúe el origen. Eso no significa que el origen tenga que estar ahí. Bien. Ahora descomponemos. En el eje centrípeto, ¿qué es lo que teníamos? Únicamente la normal, es decir, n, tal como lo he dibujado yo, igual a la masa por la aceleración, la componente centrípeta de la aceleración, por supuesto. ¿De acuerdo? Fíjate que aquí ya te tienes que ir dando cuenta
Si la aceleración centrípeta es v² dividido por el radio, y eso es positivo, fíjate que entonces tú, si lo hubieses puesto con el sentido contrario, tendría aquí un menos n. Eso significa que al tener que ser positivo ese n, ese vector n tiene que estar en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Sí, esto es, a veces parece mentira, pero a veces alguien me pone una cosa como esta, que tiene que ser positiva igual a algo negativo. A continuación, inmediatamente le cambia el signo sin decir nada. Sabéis, ¿no?, lo que va a pasar en ese momento, porque ya no estáis en primero, ¿no? Vale. Eso para, digamos, pongo cara de Clint Eastwood en sus buenos tiempos, saco el Colt, que utilizaba un 45 especial, pues eso. Bien, esto, y en la componente tangencial, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la fuerza de rozamiento. Bueno, sabemos naturalmente cuál es la relación entre la fuerza de rozamiento cinética y la normal, ¿no? Estoy escribiendo el módulo, no vectorial. Va a ser el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Esto simplemente de conocimientos básicos acerca del rozamiento cinético. Cuidado, que en el caso de que tengamos un problema con rozamiento estático y alguien me pone eso sin que el enunciado se lo permita, está todo mal. Cuidado en distinguir el rozamiento. Ahora es un momento en el que aviso. Recordad un poco, por favor, lo que es el rozamiento estático, en qué se diferencia el rozamiento estático del rozamiento cinético. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué teníamos ahí? Menos mu cinético por la normal. El menos, fijaos, el eje tangencial, ¿hacia dónde va? La masa por la aceleración. Estas son las ecuaciones del movimiento, las dos escalares. Realmente se habla solo de una en este problema, porque si os dais cuenta, en estos problemas en los que tenemos ligaduras, alambres, mecanismos que fuerzan a que algo se mueva de una determinada, o sea, no tiene libertad total para moverse, nos van a aparecer fuerzas que son las que hacen precisamente que eso ocurra. En este caso, esto es, la normal es lo que fuerza a que siga una trayectoria circular. ¿De acuerdo? ¿Que es interesante y nos puede preguntar el problema? Sí, evidentemente, pero muchas veces nosotros las fuerzas de ligadura no nos interesan. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí en este problema va a haber, son dos ecuaciones y como mucho dos incógnitas, porque como haya más incógnitas, digamos, es un problema que no vamos a poder resolver totalmente. ¿Entendéis? Una de las incógnitas es naturalmente la fuerza normal. Y la otra va a ser precisamente la velocidad y la posición, en todo caso. Vamos a poner esta ecuación en función de la velocidad. Bien. Entonces tenemos n, ¿y qué sabemos acerca de la aceleración centrípeta? Pues que es v² dividido por el radio r de la trayectoria. Y aquí menos mu cinético por n. ¿Y cuál es la aceleración tangencial? Lo que vimos el otro día. O sea, ¿qué información da la aceleración tangencial? Lo bonito de descomponer la aceleración en la dirección, en los ejes intrínsecos, centrípeto y tangencial, es que nos dan dos informaciones separadas. El tangencial es cómo varía el módulo de la velocidad. Y la aceleración centrípeta es cómo de rápido está cambiando la dirección de ese vector. Entonces, en este caso es cómo cambia el módulo de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, que aquí hacer esto, poner aquí un signo de vector o una cosa de esas, ya estaría estropeando todo. Tenemos estas dos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Naturalmente, eliminar la normal y tendremos menos mu cinético m v² dividido por r igual a m. Fijaos que es independiente, el movimiento va a ser independiente de la masa de la bolita. A partir de este momento ya uno ve claro el resultado, da igual que la bolita sea 1 tonelada que 1 kilogramo, el comportamiento va a ser el mismo. Menos cinético. Vamos a poner aquí ecuación.
acuerdo? O sea, que es una ecuación. Con esta ecuación ya describe esta ecuación, únicamente esta ecuación ya describe cómo se va a mover. Por eso la llamo ecuación del movimiento. Uno me diría, es que tienes dos ecuaciones del movimiento. La otra realmente no describe el movimiento, sino lo que nos va a dar es información acerca de cómo es la ligadura, la normal. ¿Entendéis la pequeña...? O sea, que si alguien me dice, son las dos, no hay ningún problema. La segunda ley de Newton, no le voy a... Pero que se dé cuenta ya ahí de decir, si con una ya me vale, ya voy a sacar toda la información acerca de lo que me están pidiendo, que es cómo varía la velocidad a lo largo del tiempo. Bien, pues ahora resolver. Ahora resolver la ecuación de... O sea que teníamos mu cinético v cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Separar variables. Fijaos que ahora estamos en el aula, no con el ordenador, si no, estaría chupado, ¿no? N de solve y liquidado el asuntillo. ¿De acuerdo? Pero ahora lo tenemos que resolver. Entonces, fijaos que aquí, la información que me está dando esto es cómo varía la velocidad cuando varía el tiempo. Es decir, para un pequeño incremento en el tiempo, ¿qué incremento en la velocidad voy a obtener? Y esa relación, que viene dado por esto, ahí interviene también la velocidad, o sea que depende de la velocidad. Fijaos aquí un error habitual. Un error habitual sería hacer esto desde, fijaos en el tiempo inicial, desde v0 hasta un v genérico, desde el tiempo t igual a 0 hasta un t genérico, ¿no? Eso es correcto, no hay... El pequeño problema es a continuación. Cómo hay ciertas personas que intentan forzar la máquina, decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues me cojo esto es constante y esto también es constante, porque es la velocidad inicial. Entonces lo sacan fuera de la integral, ¿no? Por ejemplo, esto está todo mal. A partir de ese momento, raya y fuera. ¿De acuerdo? Porque uno tiene que ver que esto, si esa expresión matemáticamente es correcta, pero no lo puede resolver porque la velocidad depende del tiempo. ¿De acuerdo? Si yo te digo, resuélveme la integral f de x diferencial de x, y no te doy f, tú dirás, no hay manera. Si no me dices cómo es la función, ¿cómo voy a integrar yo eso? Pues estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que esto es una expresión correcta, no hay ningún problema. ¿Habéis entendido el asunto? Por eso no me queda más remedio que separar las variables. Si es correcto, si es correcto y además lo voy a poder resolver, vamos a quitarle esto. Paso v cuadrado dividiendo, y aquí tenía menos mu cinético, diferencial de t dividido por r. Esto está muy bien. Esto también es correcto. Si es correcto para incrementos infinitesimales, sumo los incrementos, también es correcto. Y ahora los límites de integración pues son lo mismo, desde t igual a 0 hasta un t genérico, desde v 0 hasta un v. ¿Qué tenemos aquí? Integramos menos 1 dividido por v entre v0 y v. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sería, o podíamos haber cambiado aquí el signo, quitamos el signo ponemos aquí el signo, entonces tendríamos aquí un más, y aquí tendríamos mu cinético dividido por r por el tiempo. Esto naturalmente los límites de integración serían 1v menos 1 dividido por v sub 0, igual a mu cinético dividido por r por el tiempo. Y ahora le tenemos que dar la vuelta a la tortilla.
Esto es cierto, pasa sumando al otro lado. Y ahora otro error tonto es hacer la inversa de eso, que alguna vez me encuentro con que resulta que le dan la vuelta al primer término y al segundo. Sí, ya lo sé. Es una pena, pero eso es lo que veo. O sea, no lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque este problema ha sido de examen alguna vez que he puesto, o de ejercicios. Es un problema que me gusta mucho. Perdón, aquí le estoy... sí, está todo bien. ¿De acuerdo? Multiplico v sub 0, numerador y denominador. ¿Sí? En la última, la razón de abajo del todo no sería 1 partido de v sub 0 menos 1 partido de v. Estoy haciendo la inversa. 1 dividido por todo lo que tienes a la derecha. ¿De acuerdo? No sé si es lo que me estabas preguntando. Bueno. De todas maneras, si me he equivocado, no te preocupes, que se notará en el resultado. Muy bien, multiplico numerador y denominador por v sub 0, es decir, que tendré 1 más mu cinético r v0 por el tiempo. Y esto es... Vamos a borrar aquí. ¿Sí? No. Físicamente tendría mucho sentido eso. A ver. Tendría mucho sentido... Fijaos. Si el tiempo crece, ¿qué creéis que va a pasar con la velocidad? ¿Aumenta? Solo me lo dirían los ingenieros. ¿No? Tengo rozamiento, por lo tanto, hay disipación de energía mecánica, de energía cinética, se está transformando en calor, no queda más remedio que la velocidad decrezca. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a ver, o sea, eso es ver el resultado y decir, oye, uno se puede equivocar, pero mirando el resultado, es decir, si no concuerda con lo que te está diciendo la física, es que has metido la pata, pero hasta el final. Y ahora, eso significa que si T crece, el denominador tiene que crecer. Si tengo aquí un signo menos, fijaos que todo esto es positivo, eso significa que esto decrecería y la velocidad aumentaría. Y entonces estamos en el caso típico de los ingenieros. Es decir, que naturalmente es un signo más. Con el tiempo crece, por lo tanto todo esto crece, y V, como Dios manda, V decrece. ¿Entendido? Ya veis, Fijaos cómo... Entonces, por favor, no somos infalibles, ya veis que yo me equivoco, lo que pasa es que yo no me tengo que examinar más, pero bueno, lo que sí hay que mirar forzosamente es el resultado. Y si el resultado te dice algo que no puede ser, entonces eso es una señal de alarma. Tenéis dos opciones en el examen o en un ejercicio. Buscar el error como locos. Eso es lo que hace normalmente uno, pero los nervios a veces te impiden encontrar el error. ¿De acuerdo? No lo encuentro. Pero lo que sí tienes que poner sí o sí conmigo es una llamada y decir, el resultado, algo he tenido que hacer mal, porque este resultado físicamente no tiene sentido, porque, lo que acabo de decir. Si tengo rozamiento, la velocidad tiene que decrecer, hay disipación de energía mecánica, tiene que decrecer y eso no pasa. Entonces yo veo eso y digo, vale, por lo menos no ha encontrado el error, ha metido la pata, pero se ha dado cuenta de que algo no va bien. ¿Entendido? ¿Alguna otra cuestión sobre esto? ¿Os ha gustado el problema? De aros circulares vamos a estar día sí, día también. ¿De acuerdo?